Papá, ya me tienes hasta la madre. Esas 6 palabras salieron de la boca de mi hijo Miguel como si fueran lo más natural del mundo. Las dijo mientras yo estaba parado en la cocina de M.I. Casa en Phoenix, Arizona, la misma cocina donde él desayunó durante 18 años, sosteniendo en la mano el sobre con la factura de electricidad que acababa de pagar, como había hecho los últimos 360 meses seguidos. Se me hizo un nudo en la garganta, tan grande que pensé que me iba a ahogar con mis propias palabras. Era como si me hubieran puesto una piedra enorme sobre el pecho y ya no pudiera respirar normal. Las piernas se me volvieron de gelatina, igual que cuando me dijeron que Patricia tenía cáncer, pero esta vez el dolor no venía de afuera, venía de las palabras de mi propia sangre. ¿Qué dije mal, mijo?, le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Pero Miguel ya se había dado la vuelta, caminando hacia su cuarto como si yo fuera invisible. Como si después de 43 años trabajando en construcción para darle todo lo que él necesitaba, ahora fuera un estorbo en mi propia casa. Me quedé ahí parado, sosteniendo esa factura de $237, mientras escuchaba el portazo de su habitación, el mismo cuarto que yo pinté de verde cuando tenía 7 años porque era su color favorito. El mismo donde le leía cuentos todas las noches cuando Patricia trabajaba el turno de noche en el hospital. El mismo donde lloramos juntos el día que ella murió. En todos estos años, trabajando desde las 5 de la mañana bajo el sol del desierto de Arizona, pensé, nunca creí que las palabras más dolorosas me las diría mi propio hijo. Un hijo que había crecido con techo, comida y universidad pagada. Un hijo al que nunca le había faltado nada porque yo me había encargado de que así fuera. Pero algo había cambiado en Miguel desde que consiguió ese trabajo en la oficina. Desde que empezó a usar corbata y a hablar diferente. Desde que Sandra, su novia, empezó a visitarnos con esa sonrisa falsa y esos comentarios sobre lo pequeña que era la casa y lo viejo que estaba todo. Esa noche, mientras Miguel cenaba en silencio frente a la televisión, no pude evitar recordar al niño que corría hacia la puerta cada día a las 6:30 de la tarde, gritando, «Ya llegó mi papá», con las manos sucias de dulce y una sonrisa que me quitaba todo el cansancio del día. El mismo niño que me decía, «Cuando sea grande quiero trabajar contigo, papi», mientras me ayudaba a arreglar cosas pequeñas de la casa. ¿En qué momento exacto un hijo deja de ver a su padre como héroe para verlo como estorbo? ¿Cuándo se vuelve invisible el hombre que construyó toda su vida para que él pudiera tener la suya? Me serví mi café negro en la taza azul despostillada, la única que quedaba del juego que nos regalaron en la boda Patricia y yo. Miguel seguía comiendo, sin voltear a verme, como si fuera un fantasma sentado en mi propia mesa, como si mis 43 años levantándome antes del amanecer para que él pudiera dormir hasta tarde no significaran nada. Esa noche, después de que Miguel se encerró en su cuarto con su teléfono y sus videojuegos, me quedé despierto, en la sala oscura, dándole vueltas a esas 6 palabras que no podía sacarme de la cabeza. Ya me tienes hasta la madre, como si yo fuera el problema, como si yo fuera quien estaba fallando. Lo que Miguel no sabía era que al día siguiente iba a entender algunas cosas que tal vez le cambiarían la perspectiva para siempre. Los siguientes días fueron como caminar en un campo minado, donde no sabía qué paso en falso iba a hacer explotar todo. Miguel me hablaba con monosílabos, como si cada palabra que me dirigía le costara un esfuerzo sobrehumano. Sí, no, tal vez, después. Respuestas que me caían como gotas de ácido en heridas abiertas. El miércoles por la mañana, mientras me preparaba mi café de siempre, escuché que Miguel hablaba por teléfono en el patio. Su voz sonaba diferente cuando no me hablaba a mí, más suave, más humana. «No, amor, claro que sí, vamos a tu reunión familiar el sábado», le decía a Sandra. «Ya sabes que tu familia es importante para mí». Me quedé helado con la taza, a mitad de camino hacia mis labios. ¿Reunión familiar? ¿El sábado? El mismo sábado que yo había propuesto hacer carne asada en el patio trasero, como hacíamos antes cuando Patricia vivía. Se lo había mencionado el domingo, y él me había dicho,
Ya vemos, pa. Resulta que sí había planes, solo que yo no estaba incluido en ellos. Esa misma tarde, cuando llegué del trabajo con el overol lleno de cemento y las botas pesadas de tanto caminar en la obra, encontré a Miguel y Sandra sentados en la sala. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos de conversación que se me clavaron como astillas en el pecho. No puede ser para toda la vida, decía Sandra. Ya lo sé, pero es complicado, respondía Miguel. Tienes que pensar en tu futuro. Cuando me vieron entrar se callaron de inmediato. Sandra me sonrió con esa sonrisa de plástico que siempre ponía cuando me veía. «Hola, don Ricardo», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando había gente presente. «¿Cómo le fue en el trabajo?» «Bien, mija», le contesté, aunque por dentro sentía como si tuviera el estómago hecho un nudo apretado. «¿Cómo están ustedes?» Miguel ni siquiera volteó a verme. Tenía los ojos clavados en su teléfono, tecleando algo con esa concentración que antes reservaba para las tareas de la escuela que yo le ayudaba a hacer en esta misma mesa de la cocina. Esa noche, cuando Sandra se fue y Miguel se encerró otra vez en su cuarto, me senté en mi sillón favorito, ese que compré en una venta de garage hace 15 años, cuando Miguel era adolescente. El mismo donde veíamos partidos de fútbol americano los domingos, donde le expliqué cómo funcionaban las jugadas porque él quería entender el deporte para estar con los muchachos de la escuela. ¿En qué momento mi hijo había empezado a planear su vida sin consultarme? ¿Cuándo había dejado de ser su consejero para convertirme en su problema? El jueves por la mañana tuve que salir más temprano porque teníamos que terminar los cimientos de una casa nueva en Scottsdale. Cuando regresé a las 7 de la noche, agotado y con dolor en la espalda, encontré la cocina vacía. Solo un plato sucio en el fregadero y una nota pegada en el refrigerador. «Pa, fui a cenar con Sandra. No me esperes». Me quedé ahí parado leyendo esa nota una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia. Como si de repente fuera a aparecer una línea que dijera «te quiero» o «gracias por todo» o «te veo más tarde». Pero no, solo 10. Palabras que resumían lo que me había convertido en mi propia casa. Alguien a quien ya no valía la pena avisar con tiempo. Alguien prescindible. Esa noche calenté los frijoles que había preparado el domingo y me los comí solo, en silencio. Mientras afuera escuchaba a los vecinos cenando en familia. Risas, conversaciones, el sonido de los niños jugando después de comer. Todo lo que esta casa había tenido alguna vez y que ahora parecía solo un recuerdo lejano. Cuando Miguel llegó a las 11 de la noche, yo seguía despierto en la sala, dándole vueltas a todas esas pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero juntas empezaban a formar un patrón que me dolía reconocer. Me saludó con un buenas noches, frío, como se saluda a un extraño, y se fue directo a su cuarto. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero algo me decía que el sábado iba a entenderlo todo. Mientras me quedé ahí sentado en la oscuridad de la sala, no pude evitar que mi mente viajara a esos domingos de hace 20 años, cuando Miguel tenía 8 años y Patricia todavía llenaba esta casa con el aroma del mole que preparaba siguiendo la receta de su abuela de Guadalajara. Miguel se paraba en una silla para ayudarla a moler los chiles, con las manitas coloradas y una sonrisa que me derretía el corazón cada vez que llegaba del trabajo. «Papi, ¿me enseñas a usar el martillo?», me preguntaba cada sábado, siguiéndome por toda la casa, mientras yo arreglaba lo que se hubiera descompuesto durante la semana. Le pagaba $5 por cada proyecto que terminábamos juntos, y él guardaba cada billete en una lata de café que había decorado con calcomanías de carros. «Para cuando tenga mi propia casa», me decía, «va a ser igualita a la nuestra». «Papi», recordé el día de su graduación de la preparatoria, el 15 de junio del 2018. Llegué al auditorio de la escuela 2 horas antes para conseguir el mejor lugar, vestido con mi único traje azul marino que Patricia me había planchado 3 veces esa semana porque yo no paraba de arrugarlo de nervios. Cuando escuché su nombre por el altavoz, Miguel Hernández, grité más fuerte que cualquier padre de esos gringos ricos que estaban ahí. Lloré como no había llorado desde que nació.
Papi, todo esto es gracias a ti, me dijo esa noche, mientras cenábamos para celebrar. Sin tu trabajo, sin tus sacrificios, yo nunca habría llegado hasta aquí. Me abrazó tan fuerte que sentí como si fuera otra vez ese niño de 8 años. Cuando tenga éxito, vamos a vivir juntos en una casa grande y nunca más vas a tener que preocuparte por nada. Esas palabras ahora se sentían como cuchilladas en el alma. Durante 4 años de universidad, trabajé turnos dobles cada vez que pude, sábados, domingos, días festivos. Mientras otros padres descansaban viendo televisión, yo cargaba bultos de cemento bajo el sol de Arizona para pagar sus libros, su dormitorio, sus gastos. Cada dólar extra iba directo a su cuenta. Cada hora de sueño que perdía era una inversión en su futuro. Le compré su primer carro usado, un Honda Civic azul, del 2015, cuando consiguió su primer trabajo de medio tiempo. «Es para que no tengas que andar pidiendo ride, mijo», le dije. Un hombre necesita su independencia. Él me abrazó y me dijo que era el mejor papá del mundo. Todavía tengo la foto de ese día guardada en mi cartera. Cuando Patricia enfermó de cáncer en el 2019, fueron los meses más difíciles de nuestras vidas. Miguel venía del college cada fin de semana para acompañarla a las quimioterapias. Los tres nos sentábamos en esas sillas incómodas del hospital, tomados de las manos, esperando que los doctores nos dijeran que todo iba a estar bien. «Somos una familia», decía Miguel. «Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos». Patricia murió un martes de marzo, a las 6:47 de la mañana. Miguel y yo lloramos juntos toda esa semana, consolándonos mutuamente, prometiéndonos que íbamos a cuidarnos el uno al otro como ella nos había pedido antes de partir. «Ahora solo nos tenemos a nosotros dos, papi», me dijo en el funeral. «Pero eso es suficiente». ¿Cuándo había dejado de ser suficiente? Después de la muerte de Patricia, esta casa se sintió demasiado grande y demasiado silenciosa. Miguel se graduó de la universidad 6 meses después y consiguió su trabajo en esa oficina de administración. Yo me sentí orgulloso como nunca. Mi hijo, el primero de la familia Hernández en Estados Unidos que tenía un título universitario, que trabajaba en escritorio en lugar de bajo el sol, que usaba corbata en lugar de overol. Pero poco a poco, las cenas juntos se fueron volviendo menos frecuentes. Las conversaciones se fueron volviendo más cortas. Y cuando Sandra apareció en nuestras vidas hace un año, todo cambió definitivamente. Sandra, con sus uñas perfectas y su manera de hablar como si fuera de familia rica. Sandra, que miraba nuestra casa como si fuera demasiado pequeña, nuestros muebles como si fueran demasiado viejos, mis manos callosas como si fueran demasiado sucias para su mundo perfecto. Ahora, sentado en este sillón donde Miguel y yo habíamos visto cientos de películas, donde le había enseñado a hacer nudos de corbata para su primer baile de la escuela, donde habíamos planeado su futuro brillante, me preguntaba si todo ese amor, todos esos sacrificios, todas esas promesas, habían sido solo palabras vacías que se las llevó el viento. Un hombre puede construir muchas cosas en la vida, pensé, pero si no construye bien el corazón de su hijo, ¿para qué sirvió todo lo demás? El viernes por la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, Miguel bajó a la cocina, vestido con una camisa que no había visto antes. Una camisa cara, de esas que cuestan más que lo que yo ganaba en un día completo bajo el sol. Le quedaba perfecta, como si hubiera sido hecha especialmente para él. «Te ves muy bien, mijo», le dije, tratando de sonar casual mientras me servía mi café negro. «¿Es nueva?» «Sí», me contestó sin voltear a verme, ocupado revisando algo en su teléfono. «Sandra me la regaló ayer». Sandra. Otra vez Sandra. Era como si esa mujer hubiera puesto una cortina invisible entre mi hijo y yo. Y cada día esa cortina se hacía más gruesa, más impenetrable. «Debe haber costado mucho dinero», comenté. No porque me molestara el regalo, sino porque quería tener una conversación normal con mi hijo, como las que teníamos antes. Miguel me miró por primera vez en días, pero no fue la mirada cariñosa que recordaba. Fue una mirada que me atravesó como si fuera un bicho raro.
No todo en la vida se mide por cuánto cuesta, papá, me dijo con un tono que nunca le había escuchado, un tono de superioridad, como si yo fuera un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado cemento. Tienes razón, mijo, le dije tratando de mantener la calma. Solo quería decir que te ves muy profesional. Gracias, murmuró, ya caminando hacia la puerta. No me esperes hoy tampoco. Sandra y yo vamos a ver unas casas. ¿Casas? Se me escapó la pregunta antes de que pudiera detenerla. Miguel se detuvo en seco, como si hubiera dicho algo que no debía. Sí, casas. Estamos viendo opciones para el futuro. El futuro. Otra vez esa palabra que últimamente no parecía incluirme. Esa tarde, cuando regresé del trabajo, encontré a Miguel en el teléfono en el patio trasero. Hablaba en voz baja, pero el sonido viajaba hasta la cocina, donde yo me estaba preparando un sándwich con los restos del jamón que quedaba en el refrigerador. No, mamá, él no entiende que las cosas cambian. Alcancé a escuchar que decía. Sandra tiene razón, necesitamos nuestro espacio. Me quedé paralizado con el pan a la mitad en mis manos. ¿Mamá? ¿Estaba hablando de Patricia? ¿De su madre muerta? ¿O estaba hablando con la mamá de Sandra? Ya sé que ha hecho sacrificios, pero eso no significa que tenga que cargar con eso toda la vida. Continuó su voz llegando como puñaladas directas al corazón. Cargar conmigo. Eso era lo que yo había llegado a hacer para mi propio hijo. Una carga. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago, pero un golpe que no se quitaba, que se quedaba ahí latiendo con cada respiración. Las piernas me temblaron tanto que tuve que agarrarme del mostrador de la cocina para no caerme. Cuando Miguel terminó su llamada y entró a la casa, traté de actuar normal. ¿Cómo te fue hoy, mijo?, le pregunté con la voz más tranquila, que pude fingir. Bien, me contestó secamente, dirigiéndose directo hacia el refrigerador. Sacó una cerveza, la misma marca que yo compraba para los dos, pero ya no me ofreció una como solía hacer antes. Se la tomó parado ahí como si estuviera apurado por terminar e irse. Miguel, le dije, juntando todo el valor que tenía. ¿Podemos hablar un momento? Me miró con esa expresión de fastidio que me dolía más que cualquier insulto directo. ¿De qué quieres hablar, papá? De nosotros, de cómo están las cosas últimamente. Miguel suspiró como si le estuviera pidiendo el favor más grande del mundo. No hay nada de qué hablar. Todo está bien. No parece que esté bien. Mijo, siento que ya no qué. Me interrumpió con una impaciencia que me cortó las palabras en la garganta. Que ya no somos familia como antes, terminé de decir, sintiendo cómo cada palabra me salía cargada de una tristeza que ya no podía ocultar. Miguel se quedó callado por un momento, pero no era el silencio reflexivo que yo esperaba. Era el silencio incómodo de alguien que está buscando la manera más rápida de escapar de una conversación que no quiere tener. Las cosas cambian, papá, me dijo finalmente. Yo tengo mi vida, mis planes. No puedo quedarme aquí para siempre. No, te estoy pidiendo que te quedes para siempre, le expliqué, sintiendo como la voz se me quebraba un poquito. Solo te estoy pidiendo que no me veas como si fuera tu enemigo. Miguel terminó su cerveza de un trago y puso la botella vacía en el mostrador con más fuerza de la necesaria. No eres mi enemigo, papá, solo eres diferente a lo que yo necesito ahora. Esas palabras me pegaron como martillazo directo en el pecho, diferente a lo que necesitaba, como si yo fuera una herramienta vieja que ya no servía para el trabajo nuevo. Esa noche, después de que Miguel se fue otra vez con Sandra, me senté en el mismo sillón donde le había enseñado a leer, donde habíamos visto crecer juntos, donde habíamos planeado que algún día él me cuidaría como yo lo había cuidado a él. Un hijo que desprecia a su padre, pensé, no está rechazando al hombre, está rechazando al espejo de lo que él mismo puede llegar a ser. Pero yo todavía no sabía hasta dónde llegaba realmente ese desprecio. El sábado llegó como un día cualquiera, pero algo en el aire se sentía diferente. Miguel se levantó, tarde como siempre hacía los fines de semana, y cuando bajó a la cocina ya eran casi las 11 de la mañana. Yo estaba ahí sentado,
tomándome mi segunda taza de café, leyendo el periódico como había hecho todos los sábados durante los últimos 20 años. «Buenos días, mijo», le dije, esperando que tal vez, después de toda la tensión de la semana, pudiéramos tener un momento normal. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose directo al refrigerador. Sacó un yogur y se lo comió parado, apoyado, contra el mostrador, como si sentarse conmigo a la mesa fuera demasiado esfuerzo. «¿Sigues con planes de ir a ver a la familia de Sandra hoy?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Sí», me contestó sin levantar la vista del yogur. «Vamos a ir a comer a casa de sus papás. Es importante para ella que yo esté ahí». Importante. Para ella. Pero aparentemente no era importante que yo supiera de qué se trataba esa reunión familiar, o por qué mi hijo prefería pasar su tiempo libre con extraños en lugar de conmigo. Hacia las 2 de la tarde, Miguel se estaba alistando para salir. Me había bañado y me había puesto mi camisa de vestir azul claro, esa que Patricia siempre decía que me hacía ver elegante. No es que fuera a salir a ningún lado, pero algo me decía que debía estar presentable. Sandra llegó tocando el claxon desde afuera, como siempre hacía. Nunca se bajaba del carro para entrar y saludar. Nunca me invitaba a acompañarlos a ningún lado. Era como si yo fuera un fantasma que ella prefería fingir que no existía. Miguel estaba a punto de salir cuando sonó mi teléfono. Era extraño, porque casi nadie me llamaba los sábados. Vi el nombre en la pantalla, Arquitecto Morrison, mi jefe de la construcción. «¿Ricardo? Disculpa que te moleste un sábado», dijo la voz familiar de Morrison, «pero necesito que vengas un momento al proyecto de Scottsdale. Hay unos clientes que quieren conocer al supervisor que ha estado manejando los cimientos. Están muy impresionados con el trabajo». Miguel se detuvo a medio camino hacia la puerta. Era la primera vez en semanas que mostraba algo parecido al interés por lo que yo hacía. «¿En sábado?», pregunté confundido. «Ya sé que es raro, pero son clientes importantes. Una familia muy adinerada que está considerando contratarnos para 3 proyectos más. Quieren conocer personalmente al hombre que construyó los cimientos de su casa». Miré a Miguel, que seguía parado ahí escuchando. Algo en sus ojos había cambiado. Una chispa de curiosidad, tal vez incluso de respeto. «Está bien, Morrison. Voy para allá». Cuando colgué, Miguel me preguntó, «¿Vas a trabajar hoy?». «Parece que sí, mijo. Unos clientes quieren conocerme». Por primera vez en semanas, Miguel me miró directamente a los ojos. «¿Clientes importantes?», eso dice Morrison. Hubo un momento de silencio. Afuera, Sandra seguía tocando el claxon con impaciencia, pero Miguel no parecía tener prisa ya. «Papá», me dijo finalmente, con una voz que no había escuchado en mucho tiempo, una voz que sonaba casi orgullosa. «¿Puedo ir contigo?», se me paró el corazón. «¿No tienes que ir con Sandra?». Miguel miró hacia la puerta, donde se escuchaba el claxon cada vez más insistente. «Ella puede ir sola. Esto me parece más importante». Sentí como si me hubieran quitado una piedra gigante del pecho. «Claro que puedes venir, mijo. Me encantaría que me acompañaras». Miguel salió a decirle a Sandra que había cambiado de planes. No escuché toda la conversación, pero sí oí el portazo del carro cuando ella se fue furiosa. Durante todo el camino hacia Scottsdale, Miguel me hizo preguntas sobre el proyecto, sobre los clientes, sobre mi trabajo. Era como si después de meses de indiferencia, de repente hubiera recordado que su padre hacía algo importante. Cuando llegamos al sitio de construcción, Morrison nos estaba esperando junto a una pareja elegante de unos 50 años. El hombre vestía traje caro. La mujer llevaba joyas que brillaban bajo el sol del desierto. «Ricardo», dijo Morrison acercándose, «quiero presentarte a los señores Thompson. Están fascinados con el trabajo que hiciste en los cimientos de su casa». El señor Thompson me extendió la mano con una sonrisa genuina. «Es un placer conocerlo, señor Hernández. Nunca habíamos visto un trabajo tan perfectamente nivelado y sólido». Miguel estaba parado a mi lado, escuchando cada palabra, viendo cómo estos gringos ricos me trataban con respeto, con admiración incluso. «La verdad es que estamos tan impresionados», continuó la señora Thompson, «que queremos contratarlo, específicamente para supervisar nuestros próximos 3 proyectos.
casas de $500,000 cada una. Sentí como Miguel se tensaba a mi lado. $500,000. 3 proyectos. De repente, las cifras le estaban dando una perspectiva completamente nueva de lo que hacía su viejo padre. Pero hay algo más, dijo el señor Thompson. Queremos ofrecerle que forme su propia cuadrilla, que sea contratista independiente para todos nuestros proyectos futuros. Estamos hablando de al menos $2 millones en contratos durante los próximos 2 años. El mundo se detuvo. $2 millones. Miguel me miró como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. ¿Usted va a ser contratista?, me preguntó Miguel con una voz que apenas podía ocultar el asombro. Parece que sí, mijo, le dije, tratando de procesar yo mismo lo que acababa de escuchar. En el camino de regreso a casa, Miguel no dejó de hacerme preguntas sobre el negocio, sobre los contratos, sobre cuánto dinero significaba todo esto. Su voz había cambiado completamente. Ya no era el tono condescendiente de los últimos meses. Era admiración, era respeto, era orgullo. Cuando llegamos a casa, Miguel se quedó sentado en el carro un momento extra. «Papá», me dijo finalmente, nunca me dijiste que eras tan exitoso en tu trabajo. Nunca me preguntaste, mijo». Esa noche, Miguel no salió con Sandra, se quedó conmigo, hablando sobre mis planes para el negocio, sobre las posibilidades del futuro, sobre cómo tal vez él podría ayudarme con la parte administrativa cuando tuviera mi propia empresa. Pero algo me decía que si Sandra no hubiera estado ocupada esa tarde, si los Thompson no hubieran aparecido por casualidad, Miguel habría seguido viéndome como ese viejo diferente, que ya no se ajustaba a lo que él necesitaba en su vida. La verdadera naturaleza de las personas, pensé esa noche, solo se revela cuando el dinero entra a la ecuación. Esa noche, después de que Miguel se fue a dormir lleno de planes sobre nuestro negocio familiar, me quedé despierto en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana. No por emoción, sino por una tristeza profunda que me carcomía por dentro como ácido en metal. Durante 43 años había sido el mismo hombre, el mismo Ricardo Hernández, que se levantaba antes del amanecer, que trabajaba bajo el sol hasta que las manos se le agrietaran, que ahorraba cada centavo para darle lo mejor a su familia. Pero para Miguel, yo había sido invisible hasta que apareció la palabra millones en la conversación. Saqué una libreta vieja de la gaveta de la cocina, esa donde Patricia apuntaba las cuentas del mes, y empecé a escribir. Necesitaba poner en orden mis pensamientos, necesitaba entender exactamente lo que había pasado y lo que iba a hacer al respecto. Antes de hoy, escribí con mi letra torcida de trabajador. Miguel me veía como estorbo. Después de hoy, me ve como oportunidad. La diferencia no era lo que yo hacía. La diferencia era lo que él pensaba que podía sacar de mí. Me levanté y fui al closet de mi cuarto, donde guardaba una caja de zapatos llena de documentos importantes. Adentro estaban las escrituras de la casa, completamente pagada desde hacía 5 años. Los títulos del terreno que había comprado en las afueras de Phoenix como inversión cuando Miguel estaba en la universidad. Los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros, donde había juntado $120,000 trabajando turnos dobles y viviendo con lo mínimo. Miguel no sabía nada de esto. Durante años yo había vivido como si fuera pobre para poder darle todo lo que necesitaba. Ropa gastada, el mismo carro viejo, comida sencilla, mientras él tenía lo mejor de todo, y él había asumido que esa era toda mi realidad, que su papá era solo un obrero sin educación que vivía al día. También estaba el sobre con la oferta de Morrison de la semana pasada, la que no le había mencionado a Miguel. No solo los Thompson querían contratarme. 3 empresas constructoras más habían preguntado por mis servicios. Mi reputación en Phoenix era mejor de lo que mi propio hijo imaginaba, pero lo que más me dolía recordar era la conversación telefónica que había escuchado el día anterior. Él no entiende que las cosas cambian. Necesitamos nuestro espacio. No puedo cargar con eso toda la vida. ¿Con qué exactamente no podía cargar? Con un padre que había sacrificado su juventud, su comodidad, su presente y su futuro para construir el suyo.
En todos estos años trabajando en construcción, había aprendido que antes de demoler algo, necesitas un plan preciso. No puedes simplemente llegar con el martillo y empezar a golpear. Tienes que saber qué vas a construir después. Esa madrugada, mientras Miguel dormía plácidamente en el cuarto que yo había pintado, en la casa que yo había pagado, usando las sábanas que yo había comprado, tomé la decisión más difícil de mi vida como padre. Era hora de que Miguel aprendiera la diferencia entre amor y conveniencia. Me acordé de una frase que mi papá me había dicho cuando yo tenía la edad de Miguel. Un hombre no se hace cuando aprende a recibir, se hace cuando aprende a valorar lo que recibe. El lunes por la mañana llamé a Morrison desde el trabajo. Sobre la oferta de los Thompson, le dije. Acepto, pero tengo algunas condiciones. Dime, Ricardo. Primero, quiero que todo esté por escrito. Contratos formales, fechas específicas, pagos programados. Segundo, necesito que la empresa esté registrada solo a mi nombre. Tercero, quiero que los primeros pagos se depositen en una cuenta nueva que voy a abrir esta semana. Perfecto. ¿Algo más? Sí, quiero mantener esto en privado por ahora. No quiero que nadie sepa los detalles hasta que yo esté listo para compartirlos. Morrison se rió. ¿Ni siquiera tu hijo? Ayer parecía muy emocionado con el proyecto. Especialmente mi hijo, le dije. Él necesita aprender algunas cosas primero. Esa tarde, cuando llegué a casa, Miguel me estaba esperando en la cocina con una libreta llena de notas y una sonrisa que no había visto en meses. Papá, he estado pensando, me dijo con el entusiasmo de un niño en Navidad. Podríamos expandir el negocio. Yo podría manejar la parte administrativa, conseguir más clientes, hacer que crezcamos más rápido. En serio, le pregunté sirviéndome mi café como si fuera una conversación cualquiera. Claro, imagínate, con mi educación y tu experiencia, podríamos ser la empresa de construcción más grande de Arizona. Mi educación y tu experiencia. Como si mi experiencia fuera solo músculo y su educación fuera el cerebro de la operación. Suena interesante, mijo, le dije, pero primero necesito asegurarme de que esta oportunidad es real. No quiero contar con algo que no esté garantizado. Pero los Thompson dijeron que la gente dice muchas cosas, Miguel. En los negocios solo cuentan los papeles firmados. Miguel se veía decepcionado, pero asintió. Tienes razón, papá. Mejor esperamos a ver qué pasa. Lo que Miguel no sabía era que los papeles ya estaban firmados y que muy pronto iba a descubrir que su papá tenía mucho más de lo que él había imaginado, pero que también tenía mucha más dignidad de la que él había respetado. Un hombre puede perdonar la ingratitud, pensé esa noche, pero primero tiene que enseñar el valor de lo que se está despreciando. Los siguientes días fueron como caminar en una obra de teatro donde yo era el único que conocía el guión completo. Miguel había vuelto a ser atento conmigo, pero no era la atención genuina de un hijo que respeta a su padre. Era la atención calculada de alguien que había visto una oportunidad de negocio. El martes por la mañana, mientras desayunábamos, Miguel sacó el tema otra vez. «Papá, ¿ya hablaste con Morrison sobre los contratos?» «Todavía no hay nada definitivo», le mentí, removiendo mi café con la misma cuchara que había usado durante 10 años. «Estas cosas toman tiempo, mijo». «Pero podríamos ir preparando el terreno», insistió Miguel. «Yo podría empezar a buscar oficina, hacer un plan de negocios, conseguir los permisos». «¿Con qué dinero?», le pregunté, viendo cómo se le cambiaba la cara. «Bueno, yo pensé que nosotros podríamos, que yo podría poner el dinero y tú las ideas». Miguel se quedó callado, dándose cuenta de que había sonado exactamente como eso. «No, papá, no es lo que quise decir. Es solo que yo tengo más experiencia con papeles, con oficinas». «Entiendo, mijo», le dije, levantándome de la mesa. «Cuando haya algo concreto que discutir, te aviso». Esa misma mañana, después de que Miguel se fue al trabajo, hice mi primera parada estratégica. Fui al banco donde había tenido mi cuenta durante 20 años y pedí hablar con el gerente. «Señor Hernández», me dijo la señora García, una mujer que conocía mi historial crediticio mejor que nadie. «¿En qué le puedo ayudar hoy?»
Quiero abrir una nueva cuenta comercial, le expliqué. Voy a empezar mi propia empresa de construcción. Tinu, mostré los contratos firmados con los Thompson, los documentos de Morrison, las proyecciones de ingresos para los próximos 2 años. Sus ojos se fueron abriendo más con cada papel que revisaba. Señor Hernández, esto es muy impresionante. ¿Por qué nunca nos había contado que tenía este nivel de experiencia y reputación? Nunca lo necesité, le dije simplemente. Pero ahora sí. Al salir del banco, tenía una cuenta comercial nueva con una línea de crédito de $300,000, respaldada por mi historial de pagos impecable y los contratos garantizados. También tenía una cita para el viernes con un contador que me ayudaría a establecer la empresa formalmente. Mi segunda parada fue a la oficina de un abogado que había conocido en una obra. El licenciado Ruiz había visto mi trabajo durante la construcción de su oficina y siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba servicios legales, lo buscara. Ricardo, me dijo cuando le expliqué la situación, lo que me estás contando no es solo crear una empresa, es crear un patrimonio considerable. Exactamente, le respondí, y necesito que esté protegido. ¿Protegido de quién? De mi hijo. Le expliqué toda la situación, los meses de desprecio, las conversaciones que había escuchado, el cambio súbito de actitud cuando apareció el dinero. El licenciado Ruiz escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Entiendo tu posición. Ricardo, legalmente puedes estructurar la empresa de manera que solo tú tengas control total, independientemente de cualquier presión familiar futura. ¿Y si algo me pasa? Si me muero o me enfermo, podemos hacer un testamento específico que establezca condiciones claras para cualquier herencia. Por ejemplo, que solo se active si se cumplen ciertos requisitos de respeto y reconocimiento. Esa conversación me abrió los ojos a algo que no había considerado. No se trataba solo de enseñarle una lección a Miguel sobre el respeto. Se trataba de proteger el fruto de toda una vida de trabajo de alguien que solo lo valoraba cuando le convenía. El miércoles fui a hablar con Morrison en persona. Necesitaba algunos detalles adicionales sobre los contratos que Miguel no podía saber todavía. Ricardo, me da mucho gusto verte tan entusiasmado, me dijo Morrison en su oficina, pero tengo curiosidad. ¿Por qué tanto secreto? Tu hijo parecía muy emocionado el sábado. Morrison, ¿tú tienes hijos? 2, una hija de 25 y un hijo de 28. ¿Te respetan? Morrison se quedó pensando un momento. La mayor parte del tiempo, sí, aunque hubo una época cuando pensaban que sabían más que yo. ¿Y qué hiciste? Les corté la ayuda financiera y les dije que se las arreglaran solos hasta que aprendieran a valorar lo que habían recibido. ¿Funcionó? Mejor de lo que esperaba. Ahora me llaman para pedirme consejos, no solo dinero. Morrison entendía perfectamente lo que yo estaba haciendo. Me dio más detalles sobre los proyectos futuros, sobre las posibilidades de crecimiento, sobre contactos adicionales que podrían resultar en más trabajo. Cuando llegué a casa esa noche, Miguel me estaba esperando con Sandra. Habían estado hablando en voz baja en la sala, pero se callaron cuando me vieron entrar. «Hola, don Ricardo», me saludó Sandra con su sonrisa de plástico de siempre. «Hola, mija», le contesté, notando que Miguel la miraba como esperando que dijera algo específico. «Papá», me dijo Miguel finalmente, «Sandra y yo estuvimos hablando sobre el negocio. Ella tiene algunas ideas muy buenas para el marketing». Sandra se acomodó en el sillón como si ya fuera la dueña del lugar. «Sí, don Ricardo, yo estudié comunicaciones y creo que podría ayudarles muchísimo con la imagen de la empresa». «¿La imagen?», pregunté. «Exacto. Logo, página web, redes sociales, material promocional. Todo lo que una empresa moderna necesita para competir». Miguel me miraba con expectación, como si estuviera esperando que yo saltara de emoción por la generosa oferta de Sandra de unirse a nuestro negocio familiar. «Es muy gentil de tu parte, Sandra», le dije calmadamente. «Cuando tengamos algo concreto que promocionar, lo consideraremos». Vi la frustración cruzar por la cara de Miguel. Claramente, había esperado una reacción diferente. Esa noche,
Después de que Sandra se fue, Miguel vino a la cocina donde yo estaba revisando unos papeles de trabajo. «Papá, ¿está todo bien? Pareces distante». «Todo está bien, mijo. Solo estoy siendo cuidadoso». «¿Cuidadoso con qué?» «Con no contar los pollos antes de que salgan del huevo». Miguel se quedó callado un momento, pero pude ver que algo lo inquietaba. «Papá, yo solo quiero ayudarte. Quiero que tengamos éxito. Juntos». «¿Juntos?», le pregunté levantando la vista de mis papeles. «¿Desde cuándo quieres hacer cosas juntos conmigo, Miguel?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó ahí parado, buscando una respuesta que ambos sabíamos que no podía dar honestamente. «Desde siempre, papá», mintió finalmente. «Desde siempre», repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros como humo de cigarro. El jueves tendría la cita final con el contador, y el viernes Miguel iba a descubrir que su papá no era el hombre simple que había creído durante todos estos meses de desprecio. El viernes por la mañana amaneció con ese cielo despejado de Arizona que promete un día perfecto, pero yo sabía que para Miguel iba a ser cualquier cosa menos perfecto. Durante toda la semana había estado actuando como el hijo modelo otra vez, preguntándome sobre el negocio, ofreciéndose a ayudar, tratándome con el respeto que no había mostrado en meses. Pero yo recordaba muy bien las palabras que había dicho por teléfono. No puedo cargar con eso toda la vida. Y sabía que todo ese respeto recién encontrado dependía de cuánto dinero pensaba que podía hacer conmigo. A las 10 de la mañana, Miguel bajó a desayunar con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Buenos días, papá. ¿Alguna novedad sobre los contratos?» «De hecho, sí», le dije, sirviendo mi café en la taza despostillada de siempre. «¿Quieres acompañarme a una reunión hoy? Creo que te va a interesar». Los ojos de Miguel se iluminaron como los de un niño en Navidad. «Por supuesto, ¿con quién es la reunión?» «Ya verás», le dije simplemente. A las 2 de la tarde llegamos a las oficinas de Morrison. Miguel venía vestido con su mejor traje, el que había comprado para las entrevistas de trabajo, claramente esperando impresionar a quien fuera que íbamos a conocer. «Ricardo», nos saludó Morrison cuando entramos. «Me da mucho gusto verte, y tú debes ser Miguel». «Mucho gusto, señor Morrison», dijo Miguel con su sonrisa más profesional. «Morrison», le dije, «¿ya están listos todos los documentos que discutimos?» «Completamente. Todo está firmado y registrado. Felicidades, Ricardo. Oficialmente eres el propietario de Construcciones Hernández, LLC». Vi cómo Miguel se tensaba un poco al escuchar propietario, no propietarios o socios, pero mantuvo la sonrisa. Morrison puso sobre la mesa una carpeta gruesa llena de documentos. «Aquí tienes los contratos con los Thompson, los acuerdos con las otras 2 empresas que se sumaron esta semana, el registro de la compañía, los permisos y...» Abrió otro sobre. El primer cheque. Miguel casi se ahoga cuando vio las cifras. $500,000. El pago inicial por el primer proyecto. «Y esto es solo el comienzo», continuó Morrison. «Con los contratos confirmados para los próximos 2 años, estás viendo ingresos brutos de aproximadamente 3,5 millones. Miguel me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. Su papá, el viejo diferente que ya no se ajustaba a lo que él necesitaba, acababa de convertirse en dueño de una empresa multimillonaria. «Papá», murmuró Miguel cuando salimos de la oficina, «¿por qué no me dijiste que ya habías arreglado todo esto?» «Porque necesitaba estar seguro de que era real antes de involucrar a la familia», le dije, caminando hacia el carro como si acabara de comprar pan en la tienda. «¿Involucrar a la familia?», preguntó Miguel, y pude escuchar la ansiedad en su voz. «Claro, mijo, esta es una empresa familiar, ¿no es cierto? Al menos eso me habías dado a entender». Miguel se quedó callado durante todo el camino a casa. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de procesar no solo la magnitud de lo que acababa de descubrir, sino también las implicaciones de todo lo que había dicho y hecho en los últimos meses. Cuando llegamos a la casa, se quedó sentado en el carro un momento extra. «Papá», me dijo finalmente con una voz que no le había escuchado desde que era adolescente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro que sí».
¿Desde cuándo sabías que esto iba a pasar? Miguel, yo he estado construyendo mi reputación en esta ciudad durante 23 años. Los Thompson no aparecieron de la nada. Ellos me buscaron porque sabían quién era Ricardo Hernández mucho antes de que tú lo supieras. Esa respuesta lo dejó completamente silencio. Entramos a la casa y Miguel se sentó en el sillón de la sala como si necesitara procesar todo. Pero hay algo más que necesitas saber, le dije sentándome frente a él. Esta empresa no es lo único que tu papá tiene. Fui a mi cuarto y traje la caja de documentos que había mantenido en secreto durante años. La puse sobre la mesa, de centro, y empecé a sacar papeles uno por uno. Las escrituras de esta casa, le dije mostrándole el documento, completamente pagada desde hace 5 años. Miguel tomó el papel con manos temblorosas. El título de propiedad del terreno, de 8 acres que compré en las afueras de la ciudad. Continué sacando otro documento. Vale aproximadamente $200,000 según la tasación del año pasado. Papá, murmuró Miguel, los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros. Seguí, poniendo los papeles sobre la mesa. $120,000 que junté durante años, viviendo con lo mínimo para poder darte lo mejor a ti. Miguel miraba los documentos como si estuviera viendo un idioma extranjero. Y esto, le dije sacando el último sobre, son las ofertas de trabajo que he rechazado en los últimos 2 años, porque pensé que no necesitaba cambiar nada. 3 empresas más que querían contratarme como supervisor, con salarios que habrían duplicado mis ingresos. Miguel levantó la vista hacia mí y por primera vez en meses realmente me vio. No al viejo diferente que ya no se ajustaba a su nueva vida, no al obstáculo que tenía que quitar de su camino. Me vio a mí, a su padre, al hombre que había construido no solo casas, sino un patrimonio completo, mientras él pensaba que era solo un obrero sin educación. Papá, me dijo con la voz quebrada, yo no sabía, nunca me dijiste, nunca me preguntaste, Miguel, le respondí calmadamente. Durante meses, lo único que escuché de ti fueron quejas sobre lo pequeña que era la casa, lo viejo que estaba, todo, lo diferentes que éramos. Nunca preguntaste sobre mi trabajo, mis planes, mis logros. Solo asumiste que tu papá era un fracaso. Miguel se puso las manos en la cara y pude ver que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. No solo había despreciado a su padre, había despreciado a un hombre exitoso, trabajador, que había sacrificado su comodidad para darle todas las oportunidades que él había tenido. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto, papá?, me preguntó finalmente. Y esa fue la pregunta que había estado esperando escuchar durante meses. La pregunta de Miguel flotó en el aire de la sala como humo espeso. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto, papá? Había lágrimas en sus ojos, algo que no veía desde el funeral de su madre. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de vergüenza pura. Me quedé callado un momento largo, no por crueldad, sino porque necesitaba que él sintiera el peso completo de lo que había hecho, que entendiera que algunas heridas no se curan con palabras bonitas o promesas rápidas. Miguel, le dije finalmente, con la voz tranquila pero firme, no se trata de arreglar algo, se trata de entender algo. Durante meses me trataste como si fuera un estorbo, como si fuera una carga de la que no podías esperar a deshacerte. ¿Y sabes qué era lo que más me dolía? Que pensaras que no tenía nada que ofrecerte. Miguel se limpió los ojos con la manga de su camisa cara, esa que Sandra le había regalado. Papá, yo nunca pensé... Sí pensaste, lo interrumpí suavemente. Pensaste que porque trabajo con las manos en lugar de trabajar en oficina, era menos que tú. Pensaste que porque mis manos están callosas y mi ropa huele a cemento, no tenía dignidad. Pensaste que porque no hablo con palabras elegantes como Sandra, no tenía sabiduría. Cada palabra que decía era como una bofetada suave pero certera. Miguel se encogía un poco más con cada frase, pero necesitaba escuchar todo esto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, mijo?, le pregunté. Que tuviste que ver números en papeles para recordar que tu padre vale algo. Que necesitaste que unos extraños me trataran con respeto para darte cuenta de que tal vez merecía tu respeto también. En ese momento sonó su teléfono. Vi el
Nombre en la pantalla: Sandra. Miguel miró el teléfono. Después me miró a mí y por primera vez en meses tomó una decisión que me sorprendió. Rechazó la llamada. Inmediatamente volvió a sonar. Otra vez Sandra. Miguel volvió a rechazarla. ¿No vas a contestar?, le pregunté. No, me dijo con firmeza. Ahora no. Esta conversación es más importante. Era un gesto pequeño, pero significativo. Durante meses, Sandra había sido su prioridad número 1, y yo había quedado relegado al último lugar. Ahora, por primera vez, me estaba eligiendo a mí. Miguel, le dije, quiero que entiendas algo muy importante. Yo no necesitaba tener millones de dólares para merecer tu respeto. Los años que trabajé doble turno para pagarte la universidad, eso ya merecía tu respeto. Las noches que me quedé despierto cuando eras niño y tenías pesadillas, eso merecía tu respeto. Los sacrificios que hice para que tú pudieras tener todo lo que yo nunca tuve, eso merecía tu respeto. Miguel asintió con más lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón, papá. Todo eso merecía mi respeto y yo fui un malagradecido. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele admitir, mijo?, le dije, sintiendo como mi propia voz se quebraba un poco. Que parte de mí se alegra de tener estos contratos, no por el dinero, sino porque finalmente me ves como alguien que vale la pena. Y eso no debería ser así. Un hijo no debería necesitar que su padre sea rico para sentirse orgulloso de él. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Miguel lo apagó completamente. Papá, yo siempre he estado orgulloso de ti, me dijo. Es solo que Sandra me hacía sentir como si ¿qué, Miguel? Como si como si fueras un obstáculo para nuestro futuro, como si mientras viviera aquí contigo nunca iba a poder progresar realmente. Ahí estaba la verdad. Sandra no solo había cambiado cómo Miguel me veía a mí, había cambiado cómo se veía a sí mismo. Le había hecho creer que su historia, su familia, su padre, eran cosas de las que tenía que avergonzarse para poder pertenecer a su mundo. ¿Y ahora qué piensas, mijo?, le pregunté. Miguel se quedó callado un momento, mirando todos los documentos esparcidos sobre la mesa. Escrituras, contratos, estados de cuenta. La evidencia tangible de que su padre no era el fracaso que él había llegado a creer que era. Ahora pienso que fui un idiota, me dijo finalmente. Pienso que dejé que alguien más me dijera qué debía pensar de mi propio padre. Pienso que te debo una disculpa que no sé si puedes aceptar. Las disculpas se aceptan, Miguel, le dije, pero la confianza se reconstruye, y eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó. El tiempo que sea necesario para que demuestres que me respetas por quien soy, no por lo que tengo. Miguel asintió, entendiendo perfectamente lo que eso significaba. No más viejo diferente, no más tratarme como si fuera una carga, no más Sandra diciéndole qué pensar sobre su propia familia. ¿Y el negocio?, me preguntó. ¿Todavía quieres que sea un negocio familiar? Esa decisión no la voy a tomar hoy, le dije honestamente. Primero quiero ver si el Miguel que está aquí sentado conmigo ahora es el Miguel real, o si es solo el Miguel que aparece cuando hay dinero de por medio. Era una prueba dura, pero justa, y ambos sabíamos que era la única manera de seguir adelante. Esa noche Miguel no salió con Sandra. Se quedó conmigo y por primera vez en meses cenamos juntos en silencio, pero era un silencio cómodo. El silencio de dos hombres que finalmente se entendían. Pero yo sabía que la verdadera prueba vendría cuando Sandra descubriera lo que había pasado. Y algo me decía que esa conversación iba a revelar exactamente qué tipo de mujer era. Y qué tipo de hombre era realmente mi hijo. 6 meses han pasado desde ese viernes que cambió todo entre Miguel y yo. Hoy, mientras escribo esta historia en la misma mesa de la cocina donde todo comenzó, puedo decir que mi hijo no solo aprendió a valorar a su padre, sino que aprendió algo mucho más importante. Aprendió a valorarse a sí mismo sin necesidad de avergonzarse de dónde viene. La ruptura con Sandra llegó 3 días después de nuestra conversación. Cuando ella se enteró de que yo tenía dinero pero que no iba a permitir que ella y Miguel me lo sacaran fácilmente, mostró su verdadero carácter.
Si tu padre va a ser así de egoísta con su familia, le dijo a Miguel, entonces tienes que elegir, él o yo. Miguel la eligió a él. Mejor dicho, se eligió a sí mismo. Sandra, le dijo con una firmeza que me llenó de orgullo, mi padre no es egoísta, yo fui el egoísta. Y si tú no puedes respetar al hombre que me crió, entonces no puedes respetarme a mí tampoco. Esa noche, después de que Sandra se fue dando portazos y prometiendo que se iba a arrepentir, Miguel y yo nos sentamos en el patio trasero con 2 cervezas frías. ¿Crees que hice lo correcto, papá?, me preguntó. Mijo, le dije, un hombre que no puede defender a su familia nunca va a poder defender nada que valga la pena en la vida. Construcciones Hernández ahora es oficialmente un negocio de padre e hijo, pero no porque Miguel necesitara el dinero, sino porque demostró durante meses que realmente quería trabajar conmigo. No para usar mi éxito, sino para construir algo juntos. Me levanta todas las mañanas a las 5, trabaja codo a codo conmigo en las obras y en las tardes maneja los papeles administrativos con la misma dedicación que yo pongo en los cimientos. La empresa ha crecido más de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Tenemos 12 empleados fijos, 3 proyectos simultáneos y una lista de espera de clientes que quieren trabajar específicamente con nosotros. Pero lo que más me orgullece no son los números en los contratos. Es ver cómo Miguel les habla a nuestros trabajadores con el mismo respeto con el que me habla a mí. Es escucharlo contar con orgullo que aprendió el oficio de su padre. Es verlo usar las mismas manos que antes solo sabían manejar papeles para cargar cemento y nivelar cimientos. El mes pasado compramos una casa nueva, más grande, en un barrio más bonito. Pero conservamos esta casa también, para que nunca se nos olvide de dónde venimos, me dijo Miguel. Los domingos venimos aquí a hacer carne asada en el mismo patio donde él creció, donde su madre nos enseñó a hacer mole, donde aprendió que el trabajo honesto y el amor familiar son las únicas riquezas que realmente importan. Hace 2 semanas, Miguel me trajo una sorpresa. Una muchacha llamada Carmen, maestra de primaria, hija de un carpintero. Una mujer que cuando vio nuestras manos callosas no hizo caras de disgusto, sino que dijo, se nota que son hombres trabajadores. Una mujer que cuando probó mi café en 1900, la taza despostillada no comentó que necesitábamos vajilla nueva, sino que preguntó si podía aprender la receta. Papá, me dijo Miguel esa noche, Carmen quiere conocer las historias de la familia. Quiere saber cómo llegamos aquí, qué hiciste para darme las oportunidades que tuve, cómo construiste todo esto. Y después agregó algo que me llenó los ojos de lágrimas. Quiere aprender de ti. La diferencia entre Sandra y Carmen no está en el dinero, ni en la educación, ni en el estatus social. La diferencia está en algo más profundo. Sandra veía nuestro pasado como algo que había que esconder. Carmen lo ve como algo de lo que hay que aprender. Esta mañana, mientras Miguel y yo revisábamos los planos del proyecto más grande que hemos conseguido hasta ahora, una escuela completa que va a llevar nuestro nombre en una placa, me dijo algo que me hizo entender que realmente había aprendido la lección. Papá, ¿sabes qué es lo que más me da orgullo de todo esto? ¿Qué, mijo? Que cuando la gente vea esa escuela en 10 años va a decir, esa la construyeron los Hernández, el papá y el hijo trabajando juntos. Nadie va a preguntar si tuvimos título universitario o si hablamos inglés perfecto. Van a ver trabajo sólido, hecho con orgullo, hecho para durar. En todos estos años de construcción, he aprendido que los cimientos más importantes no se hacen de cemento y varilla. Se hacen de respeto, de sacrificio, de tiempo compartido y de la decisión diaria de valorar a las personas por lo que dan, no por lo que tienen. Mi hijo Miguel aprendió que un hombre no se mide por el tamaño de su oficina, sino por el tamaño de su gratitud. Que la verdadera educación no viene de los libros, sino de saber reconocer quién te enseñó a caminar cuando todavía no sabías sostenerte en pie. Si tú que estás escuchando esta historia, tienes padres que han trabajado toda la vida para darte lo que ellos nunca tuvieron, no esperes a que aparezcan contratos millonarios para valorar sus sacrificios. El respeto se gana con esfuerzo, pero se da por amor.
Y el amor no debería necesitar facturas bancarias para ser reconocido. Dime de qué ciudad me estás escuchando, y si esta historia te recordó a valorar a quien te dio todo sin esperar nada a cambio. Porque al final del día, los edificios que construimos se pueden caer, pero el ejemplo que dejamos en el corazón de nuestros hijos, ese sí es para toda la vida. Y como dice el dicho que me enseñó mi padre, un hombre puede dejar muchas herencias, pero la más valiosa es enseñarle a su hijo la diferencia entre tener precio y tener valor.